Estas noticias son de agosto de 2020. En ellas se habla sobre el tren de cercanías que uniría las ciudades de Chosica y Lima mediante la habilitación del ferrocarril central. Esto se realizaría a través de la firma de una adenda, que sería la adenda número 10 al contrato de concesión del ferrocarril central, y serviría para descongestionar el tráfico de la carretera central, así como combatir contra el sistema informal que actualmente impera en este tramo. Pero ¿cómo se relaciona esto con el Metro Huanca? Pues cuando uno revisa este proyecto de adenda, se puede notar que también existirá, además del tren interurbano, un servicio rápido de autovagones. Estos autovagones serían los que originalmente fueron adquiridos como compromiso de la empresa privada para el Metro Huanca, el cual se debió haber implementado entre los años 2012 y 2013, pero que lastimosamente por la dejadez política, la falta de capacidad de las autoridades de turno en aquellos años, pues quedó en el olvido. Entonces, ¿qué fue el Metro Huanca? El proyecto pretendía ser una iniciativa para lograr en un futuro un sistema metropolitano de transporte, o como más se le conoce, metro. Recordemos que la palabra metro es el apócope de metropolitano. De ahí que se decidió llamar este proyecto Metro Huanca. Sin embargo, el sistema era más un tren urbano en el corto plazo que se anexaría a un tren de cercanías en el mediano plazo. Esto ya que la línea estaba pensada para que llegue hasta la provincia de Jauja, dinamizando y acercando más a las poblaciones de los distritos comprendidos en dicha ruta. Para la etapa urbana se habían planteado 7 paraderos en las zonas en las que se presenta el mayor tráfico transversal de la ciudad, siendo estos: primero, y más al sur, estación de Chilca, integrándose con el sistema del Tren Macho, el mismo que será concesionado en un corto plazo, facilitando de esta manera el transporte de sus pasajeros hasta el centro de la ciudad y viceversa. El segundo paradero sería la estación Huancayo, posibilitando la anexión del centro de la ciudad al sistema, pues aquí se cruza con una calle principal de la ciudad, que es Giraldes, cerca a centros comerciales y al centro económico del distrito. El tercer paradero sería Los Andes. Aquí uniríamos el terminal terrestre de buses hacia la selva central a la ruta del Metro Huanca, además de anexar un punto de convergencia de los alumnos que asisten a las universidades Continental y Los Andes. El cuarto paradero sería Huáscar. Este sería un punto de recojo posiblemente para los pasajeros que viniesen de la urbanización siglo XX. Aquí también se ubicaría un espacio con una segunda vía para un cruce de autovagones, hasta que en un futuro se tuviese 2 vías paralelas en todo el tramo. El quinto paradero sería Mariátegui, cerca a la zona comercial del distrito del Tambo y una avenida principal del referido distrito. El sexto paradero sería Evitamiento, siendo este el punto más cercano al terminal de buses hacia Lima, desde donde se podía plantear en un futuro un sistema de recojo de pasajeros en buses o coasters hacia el terminal, por iniciativa de la concesión que tiene a su cargo dicho terminal. El séptimo y último paradero de esta primera etapa sería UNSP o Ciudad Universitaria. De esta manera se busca unir a la ciudad con la principal universidad pública de toda la región Junín. Se entiende que la casa de almacenaje y mantenimiento de los autovagones sería la estación Huancayo. Estos paraderos serían sencillos y el sistema de cobranza se planteaba mediante el uso de tarjetas recargables al momento de abordar el autovagón. Esto significaba una reducción en infraestructura para los paraderos. Se planteó también la colocación de un cerco a los lados de la vía férrea para evitar el ingreso de personas y animales, estableciéndose espacios de cruce peatonal y o vehicular en las avenidas y calles principales, existiendo aquí tranqueras automáticas que se cerrarían ante el paso del autovagón, para que así la velocidad de operación pueda ser la máxima posible a la vez que se incrementaba la seguridad de los pasajeros. Se planteó transportar a más de 200 pasajeros por autovagón en cada sentido en horas punta, de manera cómoda y muy diferente al transporte que conocemos hoy en día, que básicamente son combis y coasters. El precio de los pasajes para los años 2012-2013 se planteaba inicialmente en un sol. Para la etapa del tren de cercanías, se planteaba la extensión del servicio hasta la provincia de Jauja, cuya estación sería el paradero final norte. Además haría las siguientes paradas intermedias: Aeropuerto Francisco Carlet,
Matahuasi, Concepción, San Jerónimo, San Agustín de Cajas y el paradero final sur, el punto de intercambio entre ambos sistemas, es decir, paradero UNCP. Esta segunda etapa tendría aproximadamente 50 kilómetros y se realizaría en 30 o 40 minutos, de nuevo de manera cómoda y segura. Como beneficio extra, facilitaría el transporte de pasajeros del aeropuerto y cuyo destino final sea Lima, Huancayo, Jauja y en casos especiales los acercaría al terminal terrestre de Jauja, desde donde existen salidas hacia las provincias de Tarma y la Selva Central. Así este destino sería más atractivo para usuarios del transporte aéreo, quienes verían en Jauja un buen punto de conexión. Entonces se promovería y justificaría el mejoramiento del aeropuerto, hace mucho tiempo anhelado. Hasta aquí todo perfecto, ¿verdad? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios, deja un me gusta y si crees que este proyecto era una buena idea, pues compártelo con tus amigos y conocidos para hacerlo de dominio público. Entonces, ¿por qué no se materializó este proyecto si sonaba tan prometedor y fácil de realizar? ¿Cuáles fueron los problemas? ¿Qué tan fundamentada estaba la oposición? En opinión del autor, un problema fue el nombre que se le dio, pues fue el punto de ataque en el que se sostuvieron los detractores de la idea, quienes entendieron que sería equivalente a la línea 1 del metro de Lima, y lamentablemente no entendieron que sería ese el nombre del transporte más no su clasificación técnica. Va a haber un metro en Huancayo. Yo me hago la idea de que va a ser un metro subterráneo o un metro elevado, donde hay un sistema de puentes, de pasos a desnivel, donde hay paraderos, etcétera, etcétera. Pero si me dicen que van a adecuar lo que ya está y solamente para ida, luego para volver, oye, esa es una estafa. Si a Huancayo le dicen, vamos a poner una línea de transportes motivado por unos vagones de 25 años de uso, perfecto, pues. Y no entendieron que sería el primer sistema de transporte masivo que no se ubicaba en la ciudad de Lima y que tendría un gran impacto en la cultura urbana de Huancayo, reforzada por el populismo de la autoridad de turno que comparó el proyecto con la línea 1 del Metro Lima en varios eventos públicos. Vale la pena mencionar también que el nombre genérico Metro es apócope de metropolitano, como ya lo habíamos visto, nombre que el exalcalde Castañeda le dio a un sistema de buses que tampoco tiene vías segregadas en el 100% de la ruta y cuyo tránsito no tiene continuidad, además de no relacionarse en lo absoluto a la definición de la palabra según la RAE, la cual define como metropolitanos a trenes, literalmente, no buses. Ante esto no se han conocido opiniones similares a las emitidas contra el sistema del Metro Huanca, que sí habría tenido continuidad en el tránsito. Nadie llamó al sistema de buses en Lima una estafa. Otro punto de vista que se mencionó bastante es que este proyecto solo beneficiaría a la empresa privada y no a la municipalidad o a la comuna Huanca. Según el regidor, se intentó sorprender con un convenio que solo favorece a la empresa privada. El pleno del Consejo quería que se firme un convenio, pero hemos rechazado toda vez de que la que se iba a beneficiar era la empresa privada. Sin embargo, la semaforización de calles y avenidas, así como el asfaltado de las mismas, también benefician únicamente o en gran mayoría a empresas privadas, ya que facilitan la circulación vehicular de estas, puesto que la mayoría del parque automotor que se registra en Huancayo es de empresas de transporte formales o en el peor de los casos transportistas informales, mientras que la gran mayoría solo somos pasajeros quienes pagamos pasajes dictados por los transportistas sin previa consulta, sustentando costos operativos falsos o muy poco creíbles, pues es común ver unidades que ni se limpian internamente en meses, sino son años. Un problema más es el cobro excesivo de tarifas a partir de determinadas horas, afectando a estudiantes universitarios y trabajadores que se ven forzados a pagar pasajes que van desde el doble hasta 4 veces más la tarifa normal, además de haber pocas unidades y repletar las pocas que circulan hasta que, sin exagerar, apenas se puedan cerrar las puertas. Siempre se habla de operativos contra servicios informales de colectivos nocturnos que arriesgan la seguridad e integridad de las personas que se ven obligadas a usar estos servicios por no haber una opción segura en la ruta longitudinal de la provincia. Entonces, ¿de qué concepto de igualdad ante la ley hablamos si se busca mejorar las condiciones para el tránsito vehicular de combis, cústers, colectivos y taxis que pertenecen a empresas privadas, además de autos particulares, pero no se hace lo mismo para este sistema masivo de transporte o incluso no se hace lo mismo para los ciclistas? ¿Se defiende el interés de las mayorías realmente?
¿quiénes son esa mayoría? ¿Serán los 20.000 transportistas que existen en la provincia o los casi medio millón de pasajeros? ¿De verdad se busca erradicar la informalidad y la inseguridad de los viajes interdistritales, especialmente en las noches? ¿Pero no se le da al ciudadano la opción de un medio de transporte tan ordenado como son los ferrocarriles? Vamos por el siguiente. Dicen que no existe infraestructura vial, refiriéndose a que un sistema masivo supuestamente requiere pasos a desnivel en cada calle que cruce la vía férrea y doble vía si se quiere que funcione, según un exalcalde de Huancayo, quien menciona también que se tendría que construir un sistema de túneles o sistemas elevados, llamando a todo sistema de transporte urbano sobre rieles que no tenga esta característica una estafa. Bueno, nosotros ya lo hemos manifestado, que no tendría resultados en Huancayo, toda vez de que no existe una infraestructura vial que pueda lograrse un fluido tránsito del Lo que transporte. tienen que hacer es un sistema de pasos a desnivel para evitar accidentes, para evitar incomodidades. Un sistema de pasos a desnivel. O sea, todas las calles que cruzan el ferrocarril, desde Chilca hasta la ciudad universitaria, todas las calles que cruzan tendrían que tener pasos a desnivel. Ese es un sistema que tienen que hacerlo obligadamente si quieren que funcione. Algunos regidores además mencionaron que no se contempla los pases peatonales en el enrejado. Sin embargo, vayamos a lo primero, países como Estados Unidos tienen sistemas similares en varias ciudades que en muchos casos no tienen ni siquiera barreras de seguridad. Es el caso de ciudades como Salt Lake City en el estado de Utah, o Boston o Washington DC, entre otros. Por otro lado, sí se contemplaban cruces peatonales con señalización lumínica para la seguridad de los peatones ante la proximidad de los autovagones. No está conectado, dicen. El mismo exalcalde menciona que no estaría conectado a otros corredores viales, aunque no menciona cuáles, posiblemente porque no existen. Sin embargo, el sistema plantea paraderos ubicados conexos a importantes calles y avenidas, como Giraldes, Mariátegui, Evitamiento y la misma estación de trenes de Chilca, además de estar cerca de terminales terrestres de buses, centros comerciales, centros económicos y centros educativos. Si cupiese la posibilidad de comparación con la línea 1 del Metro de Lima, diríamos que tampoco se conecta con corredores viales porque sencillamente las líneas de transporte masivo no tienen que acoplarse a sistemas viales obsoletos, sino más bien estos se acoplan a los sistemas viales de transporte masivo, si es que no son sustituidos o complementados por sistemas más sencillos y ecológicos como las ciclovías. Se menciona que se cerrarán vías. Aparentemente, según medios locales de prensa, regidores y exautoridades, el enrejado cerraría numerosas calles que cruzan la vía férrea. Pero el problema al que tendría que enfrentar el municipio será la colocación de los cercos y el cierre de importantes vías que conducen al este de nuestra ciudad. ¿Cómo van a hacer para que las calles que están cruzando la línea férrea no sean un estorbo para el transcurso del tren? Allí han planteado el enrejado. Hay un proyecto para enrejar y limpiar toda la línea férrea, eso es lo que dice el alcalde provincial. Pero el expediente técnico prevé la construcción de cruces peatonales semaforizados, además de la colocación de tranqueras automáticas para los pasos vehiculares a nivel autorizados. Hay que tener en claro que existen numerosos cruces vehiculares en la avenida Ferrocarril no autorizados, por lo que independientemente de la existencia de este proyecto, deben ser clausurados por temas de seguridad vial y ferroviaria, no cerrándose así las vías principales y o autorizadas por norma. Vamos por uno más. Generaría caos vehicular, supuestamente. Los críticos también afirman que el proyecto, de haber entrado en funcionamiento, ocasionaría tráfico vehicular, por la existencia de las tranqueras automáticas, las cuales se cerrarían por mucho tiempo, acumulando vehículos de esta manera a ambos lados de la vía férrea. Otros comentarios de personalidades de la política provincial también mencionaron que se quita espacio a los vehículos que corren paralelos al ferrocarril. Sin embargo, el uso de tranqueras automáticas tiene como duración promedio la de un semáforo en luz roja, como máximo. Además, debido a que existe una sola vía férrea, los autovagones estarían transitando por un cruce a nivel cualquiera, aproximadamente cada 5 minutos, no significando un problema para el tráfico transversal al ferrocarril. Respecto al tráfico paralelo al ferrocarril, ejemplos como los que se han realizado en Barcelona, donde se cerraron calles enteras al tránsito vehicular, demuestran que quitar espacios a vehículos no solo reducen el tráfico, sino mejoran la calidad de vida del ciudadano promedio,
pues se evita el ruido y la contaminación en la ciudad. Simultáneamente impulsan el crecimiento de negocios locales al tener más peatones y o ciclistas. Otro punto de vista puede ser la facilidad de generación de olas verde en las calles y avenidas que cruzan la vía férrea a partir del paso de los autovagones. Este sí es un problema, pero de desinformación, porque se dijo que no existía expediente, siendo uno de los puntos clave de los detractores del proyecto. No hay expediente técnico, no conoce la municipalidad de Huancayo, los vagones han llegado para el metro y nos preguntamos, no habiendo estos dos requisitos, ¿cuáles van a ser las relaciones y por qué tiempo? Sin embargo, existe una publicación del diario Correo Huancayo con fecha 16 de junio de 2014 en el que se menciona que el Ministerio de Vivienda habría observado gastos no contemplados en el expediente técnico, lo cual desmentiría la inexistencia de tal documento, que dicho sea de paso, estaba presupuestado en la ficha de perfil que fue registrado con código SNIP 238724 o Código Único de Inversiones 2166058. Este fue ingresado al Banco de Proyectos el 9 de noviembre de 2012. Los enlaces a dichos documentos los dejo en la descripción de este video. El siguiente punto planteado es hasta incómodo de debatir. Se dice que las maquinarias adquiridas son chatarra que se regala en Europa. En palabras de una ex autoridad, la maquinaria adquirida por el operador del ferrocarril central sería chatarra regalada en Europa, con más de 25 años de antigüedad, aunque este no precisa de dónde obtiene tal información, y ya que el danés no es un idioma común en el Perú, pues es muy difícil verificar si sus fuentes son correctas o, en el peor de los casos, ciertas. Como se sabe, los vagones fueron adquiridos por una empresa privada en el país de Alemania. Los equipos mecánicos, que tienen una antigüedad de 25 años aproximadamente, se presentan en Huancayo como una modernidad. Ex autoridades han levantado su voz de protesta por la compra de estas máquinas chatarras. Esos vagones en Europa no se venden, se regalan, porque tienen más de 25 Son vagones años, viejos. Autovagones que tienen más de un cuarto de siglo de antigüedad. Y esta maquinaria estaría presentándose como nueva en Huancayo. Sin embargo, el sistema de transporte masivo de pasajeros es la forma moderna de transportarse. En ningún reportaje o entrevista se dice que son nuevos los autovagones, sino que se dice que son modernos. Dado el caso peruano, más precisamente el de Huancayo, el uso de autovagones para aliviar el tráfico sería un método moderno de aliviar y desalentar el uso de automóviles particulares, colectivos, taxis y combis, los cuales son responsables del 90% de atascos en cualquier punto de la ciudad, algo que no es difícil de ver. Algo igual de importante es señalar que estos autovagones funcionaban simultáneamente en el año 2012 en rutas como la de Vestbanen en Dinamarca, donde entre estaciones llegan a velocidades de hasta 100 km por hora sin la necesidad de tener enrejados, sino únicamente tranqueras automáticas en los pasos a nivel vehiculares. De ser tales afirmaciones ciertas, alguien debería comunicarse con los daneses y decirles que la maquinaria que han estado usando es chatarra, ¿cierto? Aquí otro problema de desinformación. Se compara los autovagones planteados con trenes de alta velocidad japoneses. ¿Cómo así? Ciertos medios de comunicación parafraseaban y repetían declaraciones de ex autoridades opositoras al proyecto en las que se comparaba al sistema propuesto con sistemas japoneses de alta velocidad, calificando una vez más de chatarra y estafa al sistema propuesto para nuestra ciudad. Donde sueñan que se trasladará estos antiguos vagones a los que llaman metro, a comparación de estas máquinas que sí son verdaderos metros y que funcionan con normalidad en otros países. Curiosamente, la comparación realizada con el Japón es el famoso Shinkansen, que usa esos trenes para trayectos que superan los 100 kilómetros entre paraderos y que alcanzan velocidades de hasta 285 km por hora, a un precio que compite únicamente con el pasaje en aerolíneas que realizan los mismos recorridos, no siendo comparable a nuestra realidad en lo más mínimo, además de no ser tampoco metros, sino trenes expresos de largos recorridos. Usaron la imagen de un tren fabricado por Kawasaki, Hitachi y otras empresas entre los años 1992 y 1998, correspondientes a la serie 300, por lo que para el año 2012 muchos ya tenían una edad similar a la de los autovagones traídos de Dinamarca, que según afirmaba el exalcalde serían de algo más de 25 años. Personalmente considero este nivel de desinformación bastante serio, pues se transmite a la población en general como si fuera verdad. Habría que explicarle a los enemigos de los autovagones que la vida útil de un vehículo ferroviario
no es comparable a la vida útil de cualquier vehículo carretero. Mientras se ha visto casos como en el metro de Buenos Aires, donde muchos vagones del metro superaban los 100 años de antigüedad, un vehículo carretero cualquiera no puede llegar ni siquiera a los 40 años en las mismas condiciones. Agregándose a la lista, se dijo que Ferrocarril Central Andino no limpiaba la vía férrea en varios tramos. Lo explico. Los mismos medios de comunicación que confundieron el Shinkansen con un metro afirmaban que la empresa privada no estaba limpiando varios tramos de la vía férrea, refiriéndose al tramo Estación Huancayo-Estación Chilca, el cual tiene basura y desmonte en gran parte. Hay que precisar que este tramo no corresponde a la concesión del Ferrocarril Central, el cual termina a unos 75 metros de la Estación Huancayo, por lo que se encuentra legalmente impedido de intervenir en dicho tramo, siendo este entera responsabilidad de la entidad a cuya jurisdicción pertenece o del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Casi para terminar esta sección, malas experiencias con el tema de concesiones en la municipalidad. En reunión de consejo, se ha mencionado que experiencias negativas ya se han visto en la ciudad, ejemplificándose con el caso Diestra y la concesión del terminal terrestre a Lima. Nosotros tenemos la mala experiencia, señor alcalde, ya pues, de esas concesiones con las empresas privadas. Un claro ejemplo, empresa Diestra. Otro claro ejemplo, la concesión del terminal terrestre. ¿Cómo está, señor alcalde? Es lamentable. Por lo que se sugiere que el Metro Huanca sea administrado por la entidad provincial. Siendo experiencia de décadas atrás, se ha visto casos de manejo terrible de vías férreas a cargo del Estado. Un ejemplo cercano es el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, que fue manejado por la Empresa Nacional de Ferrocarriles, ENAFER, y ahora por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual ha carecido de adecuado mantenimiento a coches, vagones, locomotoras y autovagones, siendo el servicio constantemente interrumpido por averías del material rodante tractivo de este ferrocarril, por la falta casi total de repuestos sumado a los extensos y burocráticos procesos de adquisiciones de estos por parte de cualquier entidad o empresa estatal, quienes al parecer no son capaces de gestionar compras de repuestos para el mismo tipo de maquinarias ferroviarias que Perú Rail, operador vinculado al concesionario del Ferrocarril del Sur, FETRANSA, tiene operando con gran fiabilidad. Otro ejemplo nacional es el ferrocarril Tacna-Arica, que actualmente solo tiene un autovagón operativo y ha perdido todo el protagonismo de sus años de esplendor. Al contrario, proyectos falsamente llamados modernos son promocionados con insistencia porque supuestamente benefician a los ciudadanos, como por ejemplo aquel mediante el cual se pretende asfaltar un corredor de 4 carriles a cada lado de la vía férrea desde el Tambo hasta el distrito de San Jerónimo, proyecto que no soluciona en nada el problema del tráfico y que es promocionado como medida de modernidad. Entonces, ¿debemos esperar a que el sistema de transporte urbano colapse totalmente la ciudad para recién buscar una solución por demás cara como lo hizo Lima? La base de la ingeniería es buscar soluciones fáciles y efectivas a problemas difíciles, y pegarse al concepto de un metro tal como se conoce en Perú no es más que una pérdida de oportunidad, pudiéndose hacer con el mismo presupuesto hasta 10 líneas igual de útiles. ¿Fue el proyecto Metro Huanca una estafa? Estafa sería proponer una solución cara y ostentosa, pero que tiene la misma utilidad que otra solución sencilla y económica como la que se planteó comenzar en la provincia de Huancayo. ¿Y qué pasará con el proyecto? Según la ficha SNIP, el proyecto tiene estado activo, por lo que solo espera voluntad política de beneficiar al pasajero más que al carro. El concepto bajo el cual se mueven las ciudades realmente modernas es: la ciudad es para los ciudadanos, donde el carro siempre debe ser un invitado y nunca una prioridad. Ejemplos observados en países de primer mundo e inclusive en la caótica Lima muestran que la única forma de acabar con el problema del tráfico es limitar y desalentar el uso de vehículos menores mediante métodos como pico y placa, entre otros mucho más estrictos y más efectivos. ¿Por qué no aplicar estos métodos en Huancayo, a la vez que se le da al ciudadano la oportunidad de transportarse usando un medio más rápido, más confiable y seguro? ¿Por qué no tener un simplificado pero igual de efectivo Metro Huanca?